Anoche al finalizar la semana saltó la noticia en un reportaje del portal Primicias, en el cual manifiesta sobre el acercamiento del difunto Villavicencio a las relaciones de la mafia albanesa con alias Fito y alias Samir. En esta investigación, Villavicencio señala que el albanés Dritan Jica coordinaba la seguridad de la estructura criminal con un oficial de policía de alias Madrina. Y en ese entonces, la única policía femenina con alto rango y ubicada en sectores estratégicos para el narcotráfico era la general Tanya Varela. Qué coincidencias que la general fue comandante tanto en los gobiernos de Moreno como de Lasso. Qué coincidencia que Varela fue quien ordenó la desintegración del equipo investigador del caso León de Troya, que involucraba directamente al cuñadísimo de Lasso, el gran padrino, el señor Danilo Carrera. Qué coincidencia que ya desde el gobierno de Moreno, el embajador de Estados Unidos se refirió a los narcogenerales, pero jamás actuaron. Solo separaron injustamente al general Arauz, porque no se alineó a sus intereses. Qué casualidad que al teniente Ronald Reigel, quien denunció que la fiscal Diana Salazar mandó a cerrar aquel caso, el oficial Digo fue separado de la institución. ¿Por qué el general Ramírez es director del SNAI, donde se permitían todos los desmanes encontrados en las cárceles, está en arresto domiciliario, al igual que Danilo Carrera? ¿Saben por qué? Pienso yo que aquí todos quienes ejercen poder en el país tienen rabo de paja, en distintos grados, y por eso se tapan entre ellos. Quienes se alinean a esta mafia interna lo hacen por cómplices o por cobardía. O de lo contrario, que alguien me explique las declaraciones de esta semana del señor Carlos Rabascal, candidato ya a la presidencia, quien enarbola y admira la supuesta valiente labor de la fiscal. Incomprensible, incomprensible. Y me van a agradecer el día lunes. Pero bueno, quien está muy contenta con la comparación seguramente es la comandante Varela. A ella esto le debe parecer, si no chancho, bastante de mal gusto. Pero bueno, ahí vamos, pues para eso nos pagan. Bueno, ahí vamos. Ya, ahí está, justamente, gracias Javi. Vamos a partir de una información extensa, una narrativa potente del portal Primicias del día de hoy. Porque hoy Primicias se vistió como que fuera La Posta. Ya ustedes que La Posta no tiene página web. La Posta lo que tiene son sus programas, son sus memes y demás. Pero Primicias sí tiene página web. Y de pronto ahí se puede leer también, que son las cosas que a mí me gusta toda esta historia. Hoy se mandaron este reportaje. Ven ustedes la fecha ahí arriba, portal Primicias. Por cierto, ¿no? Tiene capital bancario de Pichincha atrás, ¿no? ¿Cierto, no? Es esta migración que se hizo de ciertos capitales que reforzaban a medios de comunicación y que luego dieron el paso hacia portales digitales. Es el caso de Primicias. Eso no miento para nada. Se mandaron esta información. Dice, Fernando Villavicencio se acercó a las relaciones de la mafia albanesa con Fito y Samir. Periodísticamente ustedes dicen, bueno, este artículo va a tener un despliegue centrado en la figura de Fernando Villavicencio, una persona ya fallecida, y claro, eso da ciertas licencias, siendo un poco político, para hablar de este tema tan complicado que es hablar de las mafias, aunque aquí se haya vuelto rutinario. Hablar de estos temas debe ser un ejercicio muy consciente y muy cuidadoso. Yo no estoy de acuerdo mucho con esos periodistas que lanzan a los cuatro voces que saben algo más acerca de las mafias en busca de sintonía o en busca de rating, porque hay que ser responsable, primero con la vida de uno y segundo con la información que se da. Entonces, en todo caso, les digo una lectura amplia así en términos periodísticos nomás. Y me di cuenta de una cosa, que los de Primicias utilizaron esta idea de contar lo de Fernando Villavicencio como una especie de coartada, como una especie de como que les digo, de capa para ocultar un poco la información, una especie de burladero,
eso que se utiliza en las corridas de toros que a nadie nos gusta, un burladero, para ponerse ahí a buen resguardo y contar otra historia. También es una estrategia narrativa muy común. Porque lo interesante del artículo, ya dejándome de vueltas, se encuentra en la parte inferior del artículo. Está lo más sustancioso. Allí, en esta parte, en la segunda parte del artículo, se revelarían las conexiones que habría mantenido la excomandante de policía Tania Varela con ciertos grupos dedicados al narcotráfico. El artículo, como leyeron, se titula de otra forma. Sin embargo, la narrativa más interesante está ahí. ¿Y por qué es más interesante? Porque utilizan un término para referirse a Tania Varela y es justamente el cargo de madrina o el mote de madrina. Veamos la imagen de Tania Varela. Para quienes no recuerden, Tania Varela fue excomandante de policía. ¿Ya? Hay un pequeño perfil ahí en la información oficial. Ella estuvo en el cargo desde 2021 hasta 2022. Fue la primera mujer en asumir la comandancia general de la policía. ¿Ya? El plan de trabajo, pongámosle por ahí, estimado Fer, en ese momento flamante comandante de policía. El abogado Ramiro García, como siempre, sale al paso de cualquier actuación que la bancada de la Revolución Ciudadana haga en virtud de mejorar, en este caso, la justicia en el país, para que sea más transparente y equitativa, no a la carta y a conveniencia. Este García, se muestra nerviosito por la posibilidad que organismos internacionales como la CIDH o la Comisión de Derechos Humanos de la ONU puedan identificar errores, violaciones a derechos, falsas y risibles pruebas que se pudieran dar en el proceso de sentencias condenatorias, y como saben que muy probablemente todos estos tongos de juicios se vendrían abajo, pues tratan de blindar el actual COIP. Y sinceramente pienso que Ramiro García no es pues un referente ni intelectual, peor aún, moral para nadie. Recordemos, por ejemplo, que él defiende a ultranza la impericia de su amiga, aduciendo que un error lo tiene cualquiera. Y quiero aclarar que presento este vídeo no porque sean muy importantes sus declaraciones, ni mucho menos. Lo hago porque trato de ser lo más imparcial y objetivo posible. Y a pesar que yo no soy periodista, soy un simple aficionado, como dirían en España, un chapuzas, que quiero aportar mi granito de arena para que abramos bien ya los ojos y votemos de una manera adecuada, que la única arma que tiene el pueblo es el sufragio. ¿Qué opinión te merece, Ramiro, el hecho de que quienes están propiciando de alguna manera con mayor fuerza en el discurso este tema de la incorporación de un pronunciamiento de la CIDH para el tema de los recursos de revisión sea precisamente el bloque político cuyo máximo líder, cuando fue presidente de la República, desestimaba totalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Incluso la calificaba como un órgano que se intrometía atentando contra la soberanía del Estado, sobre la soberanía de la justicia ecuatoriana, etcétera. Y sin embargo, ahora resulta que es la panacea para todo este tipo de cosas. Bueno, a ver, nunca se les haya podido acusar de coherentes al bloque correísta, ¿no? Siempre se han movido al vaivén de sus intereses. Y en este caso tienen un interés puntual, porque ni siquiera hablan de informes de la CIDH, de la Comisión Interamericana, no, hablan de comités de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tienen un informe de un comité de derechos humanos que se refiere a independencia judicial, que de alguna manera establece supuestas vulneraciones al debido proceso en el caso del Correa. Entonces quieren colar esta causal de revisión para volver obligatoria la revisión de la sentencia del caso Sobornos por la vía de la incorporación de esta causal de revisión al Código Orgánico Integral Penal. Es decir, es una reforma hecha a la medida, es decir, hecha por sastre, ¿no? Ahora, entonces, Ramiro, aquí hay que aclarar una cosa. No es que se está propugnando de que sea un informe de la CIDH, que como Carlos y tú lo han señalado claramente son vinculantes, sino de un comité. Ahora, la pregunta es, ¿estos comités de derechos humanos, sus resoluciones tienen efecto vinculante sobre la jurisprudencia ecuatoriana? A ver, los informes tienen efecto vinculante, sí,
Pero de ahí a que se conviertan per se en una causal obligatoria de revisión, no, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, recordemos que un comité de derechos humanos estableció que a los hermanos de Isaías se les había negado su derecho a la defensa al haber aprobado una norma específica una resolución específica que prohibía que los jueces puedan tramitar acciones constitucionales en su favor. Esa es una cosa. Y otra cosa es que este informe del Comité de Derechos Humanos puede ser utilizado como causal de revisión para revocar las sentencias condenatorias que tienen en su contra. Son dos cosas totalmente diferentes. Claro, en el caso de Correa lo que quiere es utilizar un informe de un Comité de Derechos Humanos como causal obligatoria de revisión y de esa manera tirarse abajo todas las sentencias condenatorias que ya se encuentran ejecutoriadas dentro del caso Sobornos. Ese es todo el interés. Ramiro, sobre este punto, una última pregunta ya de detalle. ¿Toda sentencia en contra de Ecuador debe ser causal para un recurso de revisión penal o en aquellas en que la Corte Interamericana en su sentencia como parte de la reparación por los graves daños diga esta hay que revisar? Sí, por supuesto. A ver, lo que pasa es que una sentencia puede, como el caso Tibi, por ejemplo, o caso Chaparro Lapo, son sentencias que establecen, por ejemplo, vulneraciones a la presunción de inocencia y al derecho. Y he dejado este vídeo al último para irnos con buen semblante, con una buena noticia, ya que Rusia ha levantado las represalias en contra de 5 empresas exportadoras de banano, cuyas licencias habían sido suspendidas a inicio de febrero, y que por esta razón, por 2 semanas dejaron de exportar a ese país euroasiático. Parece que al fin el fantasma de ese bicho se aleja y las empresas afectadas se ven más bien aliviadas. Desde mi punto de vista, desde mi visión externa, creo sinceramente que la mosca jorobada no tuvo nada que ver en este entierro. Lo que jorobó las relaciones con Mr. Putin fue la mala decisión de don Daniel por juntarse con muy malas amistades. Rusia retomó relaciones comerciales con Ecuador. La mañana de este viernes, la Cancillería informó que Rusia levantó las represalias que pesaban sobre 5 empresas exportadoras ecuatorianas y que durante 2 semanas no pudieron enviar banano. Rusia tomó esa decisión después de que el gobierno de Daniel Noboa anunció la entrega de armamento ruso al que calificó como chatarra a Estados Unidos. La represalia también se extendió a los claveles. Aquellos que se cultivan en Cotopaxi no se exportan a Rusia desde hace 2 semanas, a pesar de que el Ecuador no ha sido notificado de ninguna suspensión. No hay nada oficial y tampoco se han suspendido las exportaciones de clavel ecuatoriano. Estamos tratando de identificar cuál es el inconveniente. Preliminarmente hemos visto que es un tema comercial, que es un tema de que los importadores no están haciendo los pedidos. Estamos indagando de cuáles son las razones. Autoridades fitosanitarias rusas y ecuatorianas mantendrán una reunión virtual este lunes para asegurar el envío de los claveles, aunque el banano se exporta desde hoy. La Cancillería también confirmó a Televistazo que se mantiene el viaje de una comisión de alto nivel a Rusia. Muchísimas gracias a todos por compartir su tiempo conmigo. Seguimos mañana.